Recursos Humanos, dirigida por Laurent Conté, se estrenó en 1999. La película tiene como protagonista a un joven estudiante de recursos humanos llamado Frank, Jalil Lespert, que vuelve a su pueblo natal para realizar una pasantía en la empresa donde trabaja su padre como operario hace por lo menos 30 años. La historia transcurre en una región de Normandía, en un establecimiento fabril que fuera de la ficción se dedica a la realización de autopartes para Renault. Durante la filmación, la fábrica estuvo en pleno funcionamiento. El director comenta que trató de ser cuidadoso, no molestando a los obreros porque había pedidos por cumplir. Para Conté es importante rodar en lugares reales, porque la recreación pasa a ser más verdadera al imponerse los ruidos, los ritmos y la forma de trabajo en sí. Menos el protagonista, todos los papeles fueron interpretados por actores no profesionales. El director había escrito una estructura argumentativa del guión, pero nada sabía del mundo fabril. Fue construyendo parte de la historia y a los personajes con los mismos intérpretes, puesto que los que hacían de obreros, sindicalistas y patrones lo eran o lo habían sido en la vida real. Conté desarrolla un método de trabajo donde la idea general que tiene sobre la película se va moldeando en base a las experiencias, diálogos e improvisaciones de los actores. Porque teme proyectar una caricatura del obrero, prefiere construir los personajes con trabajadores verdaderos. A simple vista parece que la trama va a transcurrir relatando el ascenso social del hijo de uno de los empleados de la fábrica. Sin embargo, al avanzar los minutos vemos cómo todo se complejiza. Frank, al tener un rol jerárquico en la empresa, se diferencia socialmente del resto. Esto lo va a incomodar porque, además de su padre, en la fábrica trabaja su hermana y los que habían sido sus amigos antes de partir. Lo que nos va a relatar Conté de manera sublime es cómo la clase social condiciona todos los vínculos posibles, incluso los familiares. En un principio Frank quiere sortear los intereses contrapuestos de clase. Se autopercibe como neutral entre los empresarios y los trabajadores, papel que, como veremos, le es imposible de sostener, como a cualquiera. La película tiene como telón de fondo el debate sobre la reducción de la jornada laboral de 39 a 35 horas semanales. La ley se sancionó un año antes del estreno del film. En una mesa de diálogo en la fábrica se enfrenta el patrón con la líder sindical Danielle Arnoux, interpretada magistralmente por Daniel Melador, quien avisora el plan de ajuste de personal que tiene pensado la empresa. Arnoux es la más consciente del interés de su clase. Frank la desestima porque la considera una radical. Entonces le propone al patrón, Lucien Longueville, hacer un referéndum para que los trabajadores den su propia opinión. Este tipo de estrategias tiene como fin desestimar al sindicato, aprovechando la conciencia un tanto dormida de los trabajadores de la fábrica. Un acontecimiento sacude a Frank y a su aparente imparcialidad. Descubre por accidente la nómina de los trabajadores que van a ser despedidos de la empresa, en la cual figura el nombre de su padre. Este hecho lo posiciona, deja de ser un directivo y pasa a organizar la huelga para defender los puestos de trabajo. Hay una escena que es la más conmovedora del film, en donde Frank, junto a su hermana y a un grupo de trabajadores, le ruega a su padre que se sume al paro y a la toma de la fábrica. El hombre se rehúsa, sigue trabajando aún sabiendo que está despedido. Frank le reprocha su sumisión, gritándole en la cara que le inculcó la vergüenza de ser el hijo de un obrero desde chico. Posiblemente el padre de Frank, llamado realmente Jean-Claude Ballot, había deseado para su hijo un futuro distinto a su presente, por eso se enoja cuando éste integra el bando de los trabajadores. También se visibiliza la alienación y la poca conciencia de clase del personaje. Jean está contento al ver que su hijo se regodea con los poderosos. Su trabajo consiste en perforar y soldar piezas con un ritmo permanentemente repetitivo. Cuando Frank visita la fábrica por primera vez, él le muestra con orgullo la máquina en la que trabaja, expresando que un buen empleado llega a perforar 700 piezas por hora. Aparece un supervisor y delante de su hijo lo humilla exigiendo que incremente su ritmo. Él agacha la cabeza y obedece. También la película enfoca la automatización de la producción. El plan de despidos tiene como objetivo reemplazar a las personas por máquinas. De este modo, Jean ya no es útil bajo los parámetros de productividad al considerarse viejo. La empresa prefiere contratar a alguien más joven que va a hacer el mismo trabajo de forma más veloz y por menor salario. Así observamos cómo el sistema productivo desprecia al ser humano, tratándolo como un objeto descartable. Frente a esta dinámica se despiertan las conciencias de los trabajadores. Al no aceptar los despidos, se unen en solidaridad. El rol de la sindicalista Arnoux es clave. Ella logra capitalizar el descontento existente y nos lleva a pensar el papel tan importante que tiene el sindicato cuando es construido desde las bases. Arnoux al principio es marginada por sus compañeros, pero ante la amenaza de futuros despidos se hace necesaria su intervención. Finalmente Jean escucha a sus hijos y toma conciencia.
mientras que Frank parece no sentirse integrado a ninguna clase social. No se siente un proletario, pero por su origen no puede transformarse en un gerente, pues implicaría sí o sí explotar a obreros como su padre. El tema de la lucha de clases es el nudo de la película. Se la observa en el seno familiar como en la fábrica. Hay una escena donde el dueño de manera forzada saluda a algunos trabajadores. Cuando le quiere dar la mano a uno, este le muestra las manos cubiertas con guantes sucios que no está dispuesto a sacarse para devolverle el gesto. Este acto toma verdadera dimensión con la toma de la fábrica. Conté con esta realización pone el foco en las relaciones capitalistas. No desde el golpe bajo, tampoco se desmoraliza, todo lo contrario. Somos testigos de cómo lo humano prima por encima de la lógica destructiva que solo busca ganancias. Se muestran lazos fuertes entre las familias y los obreros, y en donde la lucha por la dignidad tiene un lugar de privilegio.